Bueno, hoy tenemos Artaud. ¿Viste la clase de absurdo ya? Ah, ok. Bueno. Artaud, 1896-1948. Vivió muy pocos años, 50 años, apenas un poquito más, y si bien, ¿te acordás que dijimos que la vida de Brecht fue una película increíble, viajó por todo el mundo, escapó de los nazis, tuvo 1000 amantes, eh, la pasó bárbaro? Bueno, Artaud es todo lo contrario. Si la vida de Brecht fue una comedia, una película de acción, la vida de Artaud fue la peor película de terror que se puede imaginar, y eso repercute directamente en su obra. Artaud nace en Marsella, Francia. Marsella, para el francés, es lo que Tucumán es para el porteño. ¿Sí? No sabría poner un ejemplo exactamente de Córdoba, pero ese lugar relegado en donde son todos unos negritos, ¿sí? Envidiosos de París. Con lo cual, ya tiene problemas de nacimiento. Le diagnostican sífilis hereditaria. La madre tenía sífilis, y la sífilis hereditaria es una enfermedad muy degenerativa, que degenera el cuerpo muy rápidamente, además de que él es diagnosticado desde muy joven con patologías de locura. Es un loco. Artaud pasa la mayor parte de su vida internado, en loqueros, en manicomios, con terapia de electroshock. De hecho, él muere internado en un manicomio. Sale, entra constantemente, lo analiza Lacan, Jacques Lacan. ¿Qué dice Lacan? Incurable. Para que Lacan diga incurable, ¿no? Digo, ya está. Tiene una vida bastante complicada económicamente también. Él abre 2 teatros, le va muy mal. El segundo teatro que abre se llama Teatro de la Crueldad. No consigue demasiado financiamiento económico. Él pone sus propias obras, no le va muy bien. La obra que más tiempo puso es la más larga de todas, que es la que vamos a ver hoy, que es Los Cenci, pero tuvo 17 representaciones. Es todo lo que llegó a representar. Artaud tiene muchas dificultades para comunicarse, y se ve muy imposibilitado de llevar adelante su teatro por muchos motivos. En primer lugar, porque vive muy poco tiempo, porque la mayor parte del tiempo que él vive la pasa encerrado en un manicomio, tiene muchos problemas para expresarse, y sobre todo tiene un gran problema, que es que él trabaja con actores muy reconocidos dentro del ambiente parisino de ese momento, y claro, los actores de ese momento, los más consagrados, trabajaban con la técnica de la declamación, donde el cuerpo solamente es un soporte para la voz, donde lo importante pasaba por una voz aterciopelada, importante, que es justamente todo lo contrario de lo que Artaud propone en su teatro. Y él no sabe, no puede expresarse con los actores para decirles hagan todo lo contrario. ¿Sí? Y los actores tampoco, que tienen muchas ganas de hacer lo contrario, porque tienen un nombre, una fama de un tipo de actor determinado. Y además, yo siempre digo esto cuando doy clases de teatro, de actuación frente a cámara, es mucho más difícil desaprender algo para aprender lo diferente que aprender algo de cero. Con lo cual, con los actores conocidos le va muy mal, prueba con actores amateurs,
le va peor todavía porque los actores amateurs que no entienden mucho de teatro dicen, este tipo está loco, que lo estaba, aparentemente, pero bueno, así que le va peor todavía, y bueno, eh, además él asiste a la escuela surrealista, él se considera un surrealista, esto va a ser muy importante para él en su teoría teatral. Y el surrealismo mío, o sea, él se adscribe a la escuela surrealista, ni bien nace la escuela surrealista. Y los surrealistas lo terminan echando porque sus poemas no se entienden nada. O sea, ¿cómo te echa un surrealista porque tus poemas no se entienden? Eh, Digo, te echa Lacan, te echan los surrealistas, o sea, está muy mal todo en tu vida. Eh, sí, pobre. Además, el líder del movimiento surrealista eh, está muy de acuerdo con las ideas comunistas, Artaud no, y varias veces entran a las representaciones de Artaud para cancelárselas y para putearlo y para que le vaya mal. Con lo cual, no tiene demasiadas cuestiones a favor Artaud. Artaud trabaja con actores conocidos porque él es muy conocido, no obstante. Él es actor, en primer lugar, se dice que era muy buen actor, daba muy bien frente a cámaras, bueno, esa es una foto de joven, pero tenía una mirada tan intensa y tan profunda que los directores decían que él solamente podía ser de Artaud. Así que él gana mucha fama como actor, después empieza a escribir sus teorías, y bueno, un cuerpo que paulatinamente se va degenerando, a este ya, digo, que te dirija un tipo con esta cara, ya no me da mucha gracia, y finalmente, si esto es poco, bueno, así muere. ¿Sí? Este es el cuerpo y la cara de un hombre de 50 años. ¿Sí? A este me lo cruzo en Disney y digo, bueno, la muerte me vino a buscar. Pero tiene el cuerpo de un hombre de 70, de 80 años y tiene 50 años. Bueno, es un cúmulo de cosas, ¿no? La sífilis hereditaria, la terapia de electroshock, digo, a él lo tratan con terapia de electroshock, como en las películas. Él tiene muchos escritos al respecto. Él tiene un libro que se llama El ombligo de los limbos, es un libro de poemas muy lindo que él escribe cuando está internado. Que bueno, nada, uno lo lee y dice, bueno, si este tipo está loco, déjenlo así, porque las cosas que escribe es impresionante. Artaud escribe 20 tomos, ¿sí? Esa es toda su bibliografía. Junto con Brecht, es uno de los autores que más han escrito en la historia. Más que Stanislavski, más que Grotowski, más que Barba, que todavía hoy sigue vivo. Con lo cual, bueno, qué sé yo, siempre el loco nos deja eh, este limbo en el cual hasta qué punto estás loco si escribís como escribías. Pero bueno, vamos a quedarnos con Habrá nacido en la época equivocada, a lo mejor. Sí, sí, por algo hoy no se realizan más terapia de electroshocks. Que no se le terminó de quemar la cabeza, a lo mejor, de esa manera. Sí, sí. Nació en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Sí. Todo mal. Sí. A esto se le suma que Artaud prueba de joven el opio, ¿sí? Y más o menos en el 39, 36, 39, viaja a México y convive con los tarahumaras, que es una tribu mexicana, donde prueba el peyote. Es otra hierba alucinógena, pero
ya la prueba en otro contexto, porque no la prueba en el contexto de, bueno, vamos a fumar opio para recrear. Prueba el peyote en un contexto de ritual, ¿sí? Él consume el peyote viviendo con los tarahumaras, en un contexto particular, en momentos determinados, donde los tarahumaras usan el peyote para poder conectar desde otro lugar. Sí. Con lo cual no es lo mismo una droga alucinógena encerrado en mi casa porque estoy al pedo, que dentro de un contexto de gente que frecuenta consumir esa Sí, clase sí. de alucinógenos y te llevan, te inducen en un trance. ¿Sí? Esta experiencia para él va a ser fundamental, fundamental en su vida. Sus escritos cobran un antes y un después de que él visita México y convive con los tarahumaras, porque Artaud, además de consumir opio y peyote, está loco, con lo cual él tiene alucinaciones. Claro. ¿Sí? Él tiene alucinaciones. ¿Qué quiere hacer él? Llevar esas alucinaciones a la vida real. Problema número 4526 con Artaud. Además, es un surrealista, con la importancia que le dan los surrealistas a los sueños. ¿Sí? Lo vimos cuando trabajamos con Cantor. En el sueño, las cosas significan de otra manera, tienen otro peso, las palabras tienen otro peso. Debe ser algo muy parecido a drogarse con alucinógeno, nunca lo hice, pero debe tener esa fuerza la alucinación. Con lo cual él quiere llevar todo eso a la vida real. ¿Cómo? A través del teatro. Él, lo que pasa es que, claro, de vuelta, el contexto no lo favorece. Estamos en un momento del teatro en el que el teatro pasa por la palabra, exclusivamente por la palabra. Todo el teatro se subordina a la palabra. ¿Y qué va a decir Artaud? Bueno, cada arte tiene su soporte y su materialidad. La palabra es de la poesía. ¿Sí? La pintura tiene el lienzo, la escultura tiene la escultura, y el teatro es una hibridación, dice él. Es una hibridación de signos. El teatro tiene este problema, ¿no? Este problema de que es difícil de describir qué compone el teatro, qué componen los elementos teatrales. Sobre todo, la dificultad del actor, que es el que hace, el actor es su propio instrumento y es su propio resultado, tan efímero que es difícil de analizar. El gran problema que tenemos con Artaud es que no tenemos ningún material fílmico de sus obras de teatro. Entonces, se nos escapa un poco una apuesta artodiana, más allá de que seguramente no eran tan interesantes a nivel actuación, por lo que ya venimos hablando, pero sí a nivel puesta. Artaud se va a pelear con la concepción de teatro de su momento y con todos los signos del teatro de cómo se llevan hasta ese momento. Desde los signos del teatro, Artaud va a proponer romper la cuarta pared, salir del espacio de representación del teatro a la italiana. Inclusive él pone los sensi con el público en el medio y los actores rondando, pasando por el medio. Le va a dar mucha importancia a la música, ¿sí? Él va a utilizar mucho la música en sus representaciones, música que sale por todos lados, por 4D, ¿sí? No le va a dar tanta importancia a la escenografía ni a los vestuarios, porque claro, él lo que busca en su teatro es llevar la ritualidad y la fuerza del rito al teatro. ¿Qué va a decir Artaud principalmente respecto del teatro? El teatro no nació o nació muerto, dice él.
Siempre cuando hablamos de Artaud, y lo citamos, vamos a citarlo bastante, escribe de una manera muy poética, lo cual es hermoso y es un problema, porque no es como Brecht que decía, esto es así, tienen que hacer esto, punto, no le den más vueltas. Artaud escribe todo de una forma poética, encriptada, que tiene que ver también con la imposibilidad que él tiene para expresarse claramente y concretamente, pero también tiene que ver con la forma como la que él concibe el teatro. No es una cuestión lineal, no es una cuestión tan concreta como la vemos nosotros. De hecho, él cree en un teatro de ideas, donde la palabra sea subsidiaria, donde no quede del todo claro las cosas. Entonces, bueno, también tiene que ver con eso, me parece a mí, su forma de escritura. Pero él no deja una teoría teatral como sí deja Brecht, donde haya una sistematización de un método. No hay un método de actuación artodiano. Y además él no tiene ningún tipo de seguidor que continúe sus estudios, más allá de que es uno de los escritores teatrales, paradójicamente, más importantes del siglo XX, de la vanguardia. Artaud es un cúmulo de paradojas. ¿Sí? ¿Quiénes van a hablar de Artaud? Bueno, de Artaud va a hablar Lacan, de Artaud va a hablar Derrida, va a hablar Deleuze, va a hablar de Artaud, Alan Badiou va a hablar de Artaud. O sea, de Artaud hablan psicoanalistas, hablan filósofos, hablan teatristas, porque Grotowski va a tomar a Artaud también como su fuente no sé si de inspiración, pero va a ser un autor muy importante para él. Todos hablan de Artaud. Por eso a Artaud se le puede entrar desde todos esos lugares, desde la filosofía, desde el psicoanálisis, desde el teatro. Inclusive Grotowski dice, el teatro artodiano es imposible, pero no por eso Artaud estaba equivocado. Y vos decís, dale, boludo, hacérmela más fácil. Pero no se puede, con Artaud no se puede. Aparte vive poco, no da entrevistas, digo, es todo difícil con Artaud. Pero es mi autor favorito, lo estudié mucho, y creo que nosotros hoy por hoy somos herederos directos del teatro artodiano. Lo vamos a ir analizando a lo largo de la clase. Bueno, ¿el teatro nació muerto o no nació? Dice Artaud. Artaud dice, con la llegada de Esquilo, el teatro pierde lo dionisíaco, dice él. ¿Sí? Nietzsche escribe en La muerte de la tragedia, El nacimiento de la tragedia, que el teatro nace como un ir y venir entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo es lo refinado, la forma, la palabra, y lo dionisíaco es la fuerza creadora, la fuerza de generación, la orgía, la embriaguez, el exceso. ¿Sí? Entonces Nietzsche dice, primero surgió lo dionisíaco, con esa fuerza vital de la creación, del nacimiento, y lo apolíneo le dio forma a toda esa fuerza amorfa, caótica, ¿no? Entonces dice, bueno, el teatro murió con Esquilo porque perdió esa fuerza que tenía antes de convertirse en teatro, donde la representación dramática solo era fuerza de los dioses, donde no había personas adentro del escenario, solo había fuerzas divinas que se ponían en funcionamiento. Sí, claro, estaba estas 50 personas haciendo el coro, representando la voluntad de los dioses. Ahí estaba esa fuerza que es propia del teatro, que te da esa fuerza renovadora y revitalizadora del ritual. El teatro murió porque se psicologizó, dice Artaud, justamente en este momento, ¿no? El auge de la psicología y del psicoanálisis. Bueno, Artaud dice, el teatro murió porque se psicologizó.
El teatro relegó todo a la palabra y perdió, relegándole todo a la palabra, lo que es específicamente teatral. El teatro perdió esa fuerza del ritual. Entonces Artaud va a estar todo el tiempo buscando devolverle esa fuerza al ritual, porque el teatro para Artaud se culturizó. Y la cultura, ¿qué hace? Reprime. La cultura reprime todo lo que es específicamente humano. La cultura para Artaud es una capa de artificios que tapan la naturaleza humana y el impulso de la naturaleza puesto en el humano. Y el teatro, dice Artaud, fue creado, en realidad, para despertar las pasiones más elementales del ser humano, para conectar al ser humano con lo primitivo, con lo que es propio de la naturaleza humana, que es ese doble que el ser humano perdió. El libro más importante de Artaud en relación al teatro es El teatro y su doble, que es lo que yo les dije a ustedes. ¡Hola! Son fragmentos que yo les dije a ustedes. No es un libro largo, y está bueno para leer, si después lo quieren leer entero, pero el doble es este ser que el teatro tiene que hacer volver a emerger. ¿Cómo? Bueno, ese es el gran problema. Artaud deja una serie de figuras mediante las cuales él explica cómo el teatro debería volver a ser teatro, ¿sí? El teatro y la peste, el teatro y la crueldad, que son, bueno, todas figuras que vamos a ir trabajando. El teatro, dice Artaud, está en la escena. Está en todos los signos que están afuera, no en las palabras, sino en las situaciones. Artaud va a proponer un teatro de estados, un teatro de situaciones, un teatro donde se plasmen ideas en el escenario. ¿Por qué? Porque la palabra, dice Artaud, va al intelecto directamente. Y la palabra representa ideas acabadas y como tales muertas, porque ya están acabadas. Por eso, mediante el resto de los signos del teatro, dice Artaud, el teatro nos muestra ideas que no están terminadas, que no están acabadas, que son ideas en construcción, sobre todo a través del cuerpo del actor. Para Artaud lo más importante del teatro va a ser el cuerpo. Inclusive a Artaud la voz le interesa como fuerza activa, y Artaud dice, la voz es una energía corporal inclusive. Le interesa la materialidad de la voz. Él busca generar un lenguaje nuevo. ¿Sí? ¿Qué es el lenguaje para Artaud? Lo cito textual. Entiendo por lenguaje a esa suerte de lenguaje teatral extraño a toda lengua hablada. Un lenguaje que parece comunicar una abrumadora experiencia escénica. Qué difícil, ¿no? Qué difícil para un tipo que le da tanta importancia al lenguaje y que justamente se pelea con la palabra. El gran problema de Artaud es que se pelea con la palabra desde la palabra también. ¿Sí? Pero le interesa la materialidad del lenguaje y un lenguaje que no comunica el intelecto. Por eso él inventa su propio lenguaje, que es se los escribo, glosolalia. La glosolalia es un lenguaje que él inventa que es absolutamente cacofónico, donde lo importante es cómo suenan las palabras
al oído. Palabras con letras fuertes como la K, como la J, que suenan de una forma muy particular. Si leyeron, si vieron el video que les dejé, para terminar con el juicio de Dios, bueno, el texto es de él, lo escribe él, el texto es hermoso, no sé si vale, lo viste entero, es largo, dura como media hora, da poquito, como que lo tenés que escuchar en un estado muy feliz de la vida, porque es él el que lo dice, y le pone una pasión, ¿no? Por supuesto que está en un idioma que, bueno, no sé si vos, Vale, sabés francés, no sé, es un lenguaje bastante ajeno, pero no importa, inclusive es mejor todavía, porque lo importante es cómo suenan las palabras. No tiene una dicción y una pronunciación normal, y él lo hace a propósito eso, porque a él le importa cómo retumban las letras en el tímpano. ¿Sí? Despierta, viste que despierta como una sensación de raro, de qué es esto, de extraño, ¿sí? Pero no extraño en el sentido brechtiano, porque conectás de todas maneras. Es como un chirrido la voz de él. Claro, Artaud busca incomodar, no busca que la pasemos bien en el teatro, ¿sí? Porque el teatro, para él, es cruel. ¿Sí? El teatro, para él, es crueldad. El segundo teatro que él funda se llama el Teatro de la Crueldad, y es una de las figuras más importantes para hablar del teatro arturiano. ¿Por qué la crueldad? ¿Quién es cruel? Los niños son crueles, un león comiéndose una cebra es cruel, ¿sí? Pero no es malo, porque no podemos decir que el niño es malo, o que el león es malo porque mata una cebra para comérsela. Es como diríamos la ley de la vida. Y bueno, la vida es cruel, va a decir Artaud. La vida es cruel. Obviamente, entendiendo la biografía de Artaud, claramente la vida es cruel, ¿no? Pero el teatro debe ser cruel porque nos tiene que mostrar las cosas como son. ¿Y cómo son? Y bueno, no son ni buenas ni malas. Las cosas son, dice Artaud. Y en su estado más puro, no podemos juzgar a las cosas como buenas y malas, porque bueno y malo son categorías humanas que nos quedan chicas para describir las cosas como son. ¿Sí? En ese sentido, la crueldad no es sadismo, ¿sí? Es ese fondo latente que todos tenemos adentro, que reprimimos justamente por la cultura. Porque ¿cómo es el ser humano? Dice Artaud, y bueno, el ser humano es malo, el ser humano es envidioso, el ser humano es rencoroso, el ser humano es egocéntrico, es egoísta, ¿sí? Y bueno, dice Artaud, el ser humano es así. Y el teatro nos tiene que revelar todo ese fondo de crueldad, pero que paradójicamente nos es común a todos, y nos une a todos. ¿Sí? De esta manera el teatro purifica, porque nos muestra todas las pasiones elementales y nos extirpa todo lo que tenemos de más como seres humanos. Ahora, ¿cómo se genera esta crueldad?
Bueno, cuando la acción física, dice Artaud, es llevada al extremo. Cuando la acción física del actor es llevada al extremo, vemos este fondo de crueldad latente que tenemos todos los seres humanos. Artaud lo va a llamar el acto total. Artaud busca un actor que se comprometa en el escenario 100%, que deje de lado todo lo de civilización que tiene el ser humano. El actor se tiene que liberar. Es una purificación del alma, dice Artaud, que se da a través de la violencia y de la crueldad. ¿Sí? Tiene algo de catarsis, ¿sí? Pero no es catarsis, porque la catarsis, decía Aristóteles, se da a través de la piedad y del temor. Acá no hay temor ni hay piedad, acá hay violencia y hay crueldad. ¿Por qué hay violencia? Bueno, porque se está violentando a la sociedad, dice Artaud. La única manera de poder extirpar lo descivilizado es a través de un acto violento. Un acto de desgarramiento, y usa estas palabras, desgarramiento que nos saque lo descivilizado y nos muestre al hombre como es. El actor tiene que generar esto a través de un acto que sea tan puro y tan natural, tan lleno de verdad, que no resista un análisis técnico a través de las palabras. Sí, bueno, ¿cómo hacemos, no? Grotowski va a agarrar directamente esta idea del acto total artodiano y le va a dar una vuelta de rosca para hablar de su actor santo. Lo vamos a ver la clase que viene. ¿Qué dice Artaud? Bueno, sentimos que ese acto es total cuando el actor se entrega en un acto de sinceridad tan grande que no puede ser detenido ni por las costumbres ni por la conducta civilizada. Es un acto de sinceridad tan grande que es arrollador. Es abrumador, en palabras de él. No nos queda otra que ver las cosas como son. Pero bueno, es un acto cruel porque es justamente todo lo contrario a lo que la civilización nos dice que tenemos que hacer y que ser para ser unos buenos burgueses blancos cristianos trabajadores. ¿Sí? Pero el teatro es la única forma que tenemos de poder extirpar las culpas. Por eso Artaud va a trabajar con una figura, con otra figura, que es el teatro y la peste. Si lo sabremos nosotros que estamos apestados en este momento. ¿Qué dice Artaud? Bueno, ¿qué hace la peste? ¿Te cura o te mata? Ahora, si te cura, salís renovado, salís mejor, salís purificado. El teatro tiene que contagiar al espectador, ¿sí?, impactando sobre sus sentidos y sobre su conciencia para liberarlo. El teatro tiene que quebrar las estructuras sociales, como la peste. ¿Sí? Sí. Tiene que quebrar las estructuras sociales y hacer que el ser humano
vuelva a sus deseos y a sus pasiones primarias, dice él. ¿Sí? Con el advenimiento del capitalismo, de la burguesía, dice Artaud, el hombre se alejó de lo más elemental. Se alejó de ese fondo que es la necesidad humana, lo propiamente humano. Lo propiamente humano es lo más parecido posiblemente al animal. ¿Sí? El teatro es como un virus, dice Artaud, que es como un virus, que es como un virus. Y él hace toda una analogía respecto de cómo funciona un virus. Bueno, un virus contagia, un virus se propaga, un virus no tiene ningún tipo de discriminación respecto a quién contagia, no tiene un patrón respecto de cómo contagia, pero el apestado, dice Artaud, es un nuevo portador del virus que tiene que desparramarlo para que el virus llegue a todos lados, a todos los fondos de la sociedad para romper las estructuras sociales. Porque ¿qué hace el virus cuando penetra en la sociedad? Quiebra el orden, genera caos. ¿Sí? Qué actual con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Digo, yo me acuerdo cuando empezó la cuarentena, el año pasado, acá en Argentina, la gente como loca saliendo a comprar papel higiénico. Comprar latas de atún, digo. O sea, o si sos vegetariano, comprar de arvejas, pero vos decís, hay una pandemia, un virus arrollador que mata gente, y vos lo primero que comprás es papel higiénico. ¿Por qué? No, porque en España compraban papel higiénico. En España compraban papel higiénico porque no usan bidet. Y se limpian el culo con papel higiénico. Nosotros tenemos agua para limpiarnos el culo. ¿Por qué compramos papel higiénico? O sea, pero es esto, digo, el ser humano, ante la peste, es irracional, es ilógico, es pasional, actúa por emoción, por pasión pura. Esto, dice Artaud, nos tiene que generar el teatro. Bueno, ¿por qué Artaud habla de todo esto? Bueno, porque Artaud en París asiste a una representación de teatro balinés. En realidad de danza balinesa, porque en Balí hay danza. Lo que pasa es que es una danza muy particular, y ahora les voy a compartir pantalla para mostrar cómo es la danza balinesa. Bien. ¿Se escucha ahí, no? Sí. ¿No se escucha? Ay, no. Necesito que se escuche. Esperen, vamos de nuevo porque es importantísimo. Ahí se escucha, ¿no?
Bueno, tremendo. Esto de Artaud, esta danza balinesa, ahí volví, se llama la danza de las 1000 manos, y es una danza que, expresa, digamos, dramatiza la lucha entre el bien y el mal. Claro, Artaud ve esto y dice, tengo que llevar esto al teatro. Sí. El gran problema que tiene Artaud es que hace una interpretación errada de la danza balinesa. ¿Sí? Artaud cree que los movimientos de los balineses cuando bailan son movimientos tan arcaicos y tan primitivos que son universales y pueden ser entendidos por todos. Cuando en realidad hay una dramatización de una historia en particular en la danza balinesa. Pero bueno, cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? Y él dice, yo necesito que el actor genere su propio jeroglífico de movimientos. Él dice, cuando habla de la danza balinesa, lo cito textual, los ropajes geométricos que parecen jeroglíficos animados. Él lo que trata de hacer es que el actor pueda generar toda una serie de movimientos, hasta el más mínimo detalle, regulados y estipulados, que los pueda repetir una y otra vez para generar las mismas sensaciones, sentimientos y pasiones en el espectador. Es lo más cercano a una técnica actoral. ¿Sí? Entonces, para esto, Artaud va a hacer una serie de comparaciones, hablando del cuerpo del actor, ¿no? Artaud va a comparar al actor con un atleta. ¿Qué dice Artaud? Bueno, el atleta corre, se agita y respira. ¿Qué tiene que hacer el actor? El actor respira, se agita y grita. O sea, tiene que hacer el camino inverso. Así como para el atleta la respiración se apoya en el cuerpo, para el actor el cuerpo se tiene que apoyar en la respiración. Artaud dice, cada emoción tiene un tipo particular de respiración. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar qué respiración requiere cada emoción particular para poder generar esa emoción. Pensemos que Artaud es un místico, digo, Artaud cree en la magia. ¿Sí? Artaud va a estudiar la cábala, y la cábala divide la respiración en 6 principios. Macho, hembra, andrógeno, ¿no? Que dice, bueno, la respiración de la hembra es atractivo y es negativo, la respiración del macho es expansiva y positiva, y la andrógena es equilibrada y neutra. Más que atractivo sería retractivo, retractivo y negativo, expansivo y positivo, equilibrado y neutro. Entonces, la combinación de estos 6, en la cábala se llaman arcanos, la combinación de estos 6 arcanos principales dan
como resultado un tipo particular de respiración que hay que poner en una parte particular del cuerpo para generar una emoción particular. Anda a cagar, ¿no? Pero sin embargo, digo, por eso para mí Grotowski tiene razón, el teatro artodiano es imposible, pero no por eso está equivocado, porque la figura no sirve. ¿Sí? Yo cuando hago elongación, mi profe me dice, llévale aire a la rodilla para sacar tensión. Y sí, no es que estoy llevando el aire porque me sopla, no, pero la figura me sirve para generar conciencia y poder aflojar la zona. Entonces digo, no podemos tomar las escrituras de Artaud en sentido literal, porque él inclusive no habla no habla de forma literal. ¿Sí? Hay que hacer una interpretación de los escritos artodianos. Porque aparte Artaud dice que la respiración está directamente ligada al alma. Y para él el alma es corporal. El alma está situada en alguna parte del cuerpo. Solo que se va moviendo de acuerdo a la persona, de acuerdo al estado de la persona. Entonces lo que hay que hacer es llevar la respiración y como si fuese cazar donde se encuentra el alma. ¿Sí? Entonces, a partir de todo ese estudio, hay que saber poner la respiración en un lugar particular y sobre todo utilizar el cuerpo de una forma bien particular, donde inclusive cada gesto, hasta de la cara, esté pautado y nada esté librado al azar. Para Artaud hay que llegar a un punto de precisión en el que nada esté librado al azar en el teatro, nada. El teatro no puede estar librado a la improvisación, dice Artaud. Claro, porque su modelo es el teatro balinés, ¿sí? Donde, dice él, obviamente nada está librado al azar, pero sin embargo, cada movimiento tiene un sentido particular. ¿Sí? El teatro balinés, dice Artaud, tiene la solemnidad de un rito sagrado. ¿Sí? Quiero leer un poquito lo que él habla del teatro balinés, citarlo un poco. El espectáculo del teatro balinés, que participa de la danza, del canto, de la pantomima y en algo del teatro, tal como aquí lo entendemos. Las situaciones no son aquí sino un pretexto, dice Artaud. El drama no se desarrolla entre sentimientos, sino entre estados espirituales, osificados y reducidos a gestos, esquemas. En suma, los balineses realizan con el rigor más extremado la idea del teatro puro. Demuestran victoriosamente la preponderancia absoluta del director, cuyo poder de creación elimina las palabras. Los temas son vagos, abstractos, extremadamente generales. Solo les dan vida a la fertilidad y complejidad de todos los artificios escénicos. ¿Sí? Acá hay algo importante para Artaud, y es que para Artaud el teatro es del director. Artaud propone directamente eliminar al autor. Porque el autor nos condena la palabra, nos condena el texto. El teatro tiene que ser del director, que es el que, tomando un tema, nos va a utilizar todos los signos del teatro para expresar ese tema. Y después no importa las palabras que utilices para hacer eso. Lo importante es plasmar el tema. ¿Por qué? Porque para Artaud el teatro
es metafísico. ¿Sí? Artaud busca una metafísica del teatro. Algo que vaya más allá de lo que se ve, de lo que se dice. Busca una experiencia en el teatro. Porque si el teatro permite recuperar la animalidad que está atrapada por la cultura, ¿sí? Hay que poner en jaque las ideas del teatro para que permitan generar esa animalidad. Hay que cortar con el pensamiento. Hay que ir más allá del pensamiento. Es un teatro abstracto, en algún punto, un teatro de las ideas, un teatro de las pasiones. Sí, bueno, él ve cosas. y además, las ideas le van y le vienen. Digo, ¿cómo funciona la mente de un loco? No sé, pero las ideas van y vienen. Él tiene una serie de escritos, de cartas. Él escribe poesía y quiere que se las publiquen. Entonces habla con un tipo muy importante que se llama Jacques Rivière, que es jefe de una editorial. Le manda los poemas, le dice, mira, no te los puedo publicar. Bueno, pero ¿por qué? Se empiezan a mandar una serie de cartas, no existía WhatsApp. Y las cartas trascienden el convencer de que los publiquen, ¿no? Entonces en un momento, Artaud escribe una carta donde le dice a Rivière, me soplan las palabras. ¿Sí? Soplar, en francés, souffler, tiene una doble connotación. Tiene la connotación de soplo, de aire, con lo cual ya está bueno, porque ¿qué es un soplo? ¿No? Digo, es aire, sí. ¿Es viento? No es viento, pero tiene una fuerza el soplo, inclusive, ¿no? Ya la figura del soplo está buena para pensar en Artaud, porque es indeterminada. Y además, soufflé tiene esta connotación de mezcla, de pastiche, ¿sí? Cuando hacemos un soufflé en una torta o algo, es una mezcla, es un batido. Y Derrida analiza mucho la idea de esta idea de soufflé de Artaud, y Derrida lo que dice es, Artaud necesita un lenguaje diferente. A Artaud no le alcanzan las palabras que existen para desarrollar lo que quiere. Porque aparte, soplar también tiene como esta connotación de soplo. Te soplo las palabras, de que te las saco, porque te las soplo y en el acto de soplar hay algo de barrida, pero también soplar en una prueba, viste, que uno dice, che, soplame. ¿Sí? Y bueno, es probable que Artaud escuche voces, que le digan cosas. El tema es que Artaud, como está loco, tiene que escribir todo lo que tiene en la cabeza, porque sabe que se le puede ir en cualquier momento, sobre todo una cabeza llena de electroshocks. ¿Cómo te queda el cerebro? Digo, la capacidad de retención de memoria de Artaud llega un momento de su vida que es muy limitada. Entonces, él necesita escribir todo lo que tiene en la cabeza, todo lo que tiene en la cabeza. Y bueno, de alguna forma escribe como se le viene, ¿sí? Palabras sueltas, después le da orden a su escritura. Y después hay otra persona que analiza esta idea de la palabra, que es Nietzsche, que justamente dice, nos libramos de Dios, pero seguimos siendo presos de la gramática, dice Nietzsche. Porque claro, pensamos con una determinada gramática, con un determinado orden sintáctico, con palabras que tienen ya una semántica particular. Yo siempre pongo el ejemplo, la pared es azul. ¿Por qué decimos la pared es azul como si la pared tuviese la propiedad de tener azul y no el azul
que se manifiesta en pared. Digo, es un cambio total de la sintaxis. O decir, ay, no seas boludo. No, bueno, lo que pasa es que nosotros pensamos de esa manera. Bueno, Artaud busca romper con todo. ¿Sí? Y toda la obra de Artaud es romper con el lenguaje. El problema es que lo hace desde el lenguaje. Y a su vez, escribe como puede. Escribe lo que le surge. Escribe lo que le viene a la mente. Él tiene un libro que se llama El Pesanervios. Nunca las flores blancas de primavera, mientras el día es soleado. Todo es oscuro, tenebroso. Y el Pesanervios, está bueno el Pesanervios para leerlo. Empieza diciendo, lo cito textual: queridos amigos, lo que ustedes han tomado por mis obras no eran sino los desperdicios de mí mismo, esas raspaduras del alma que el hombre normal no acoge. Es tremendo. No eran sino los desperdicios de mí mismo. Digo, su obra es un vómito, su obra. Es lo peor de sí mismo, pero a su vez lo mejor de sí mismo, porque es lo que a él le queda para transmitir. Esas raspaduras del alma que el hombre normal no acoge. Y esto es importante también, porque Artaud es sumamente criticado, pero él lo que dice es, ustedes no se bancan mi obra, dice él. No se bancan lo que yo digo en mi obra. Bueno, de hecho Rivière tampoco lo publica. Lo que le propone Rivière es publicar las cartas que ellos se mandan. Entonces todas las cartas entre Artaud y Rivière están publicadas, y eso es parte de la obra de Artaud. Están buenísimas las cartas para leerlas. Son un montón, creo que son como 30 cartas, y algunas son largas. De hecho yo no las leí todas, pero está bueno leerlas para ver todo este juego que hay entre los dos. Es muy lindo, realmente es muy lindo. Bueno, teatro metafísico. Volvamos a la metafísica del teatro. ¿Sí? Cuando hay una figura que Artaud trabaja, que es la metafísica en acción. La metafísica se pone en acción, dice Artaud, cuando se pone en jaque el pensamiento. Cuando se pone en jaque el pensamiento y el espectador no puede hacer otra cosa que recibir lo que el actor le propone sin ningún tipo de filtro, solo recibir y reaccionar como animal, ahí dice Artaud, se pone en juego la metafísica en acción. ¿Sí? Porque para Artaud hacer metafísica es hacer que las cosas expresen lo que son las cosas. Es hacer que expresen lo que no expresan siempre. Porque para Artaud, nada en el escenario, en el teatro aburguesado que él vive, expresa las cosas como son, ni nada expresa lo que es realmente. Toda una convención social pedorra, dice él, y en el teatro no pasa nada. Que es verdad también. En el teatro de Artaud no pasa nada arriba del escenario. Son personas hablando. Es un embole. ¿Sí? O sea, tiene razón. Lo que pasa es que él no termina de poder llevar su teatro como él quiere. ¿Sí? Por eso Artaud dice, la salvación del teatro, la salvación de la humanidad se da en el teatro. Se puede dar en el teatro. Y el actor es un mártir en un punto. Es un mártir que se sacrifica por el espectador. ¿Sí? Y él tiene una vida muy sacrificada, y él
él nos muestra su martirio, porque podría perfectamente pegarse un tiro, y listo, digo. No hace falta que viva 50 y pico de años con esta vida de mierda. Y sin embargo él vive, y yo creo que Artaud, mediante su propio martirio y su obra, que es desgarradora, nos muestra el camino que hay que transitar arriba del teatro para purificar el alma del espectador. Es un actor sufrido porque se muestra tal cual es, y ante el espectador eso genera prejuicios, genera rechazo, pero el actor no le queda otra, dice Artaud, que mostrarse tal cual es. Y esta idea del actor mártir, del actor que se martiriza, bueno, va a ser muy importante para Grotowski también, con su idea de actor santo, más adelante. Pero bueno, volviendo a lo ritual, ¿sí? Artaud asiste al Teatro Balinés, ¿sí? Y para él el teatro tiene que ser un ritual, tiene que ser teatro sagrado, porque el ritual, como en la danza balinesa, involucra al espectador emocionalmente, no intelectualmente. Lo involucra totalmente de manera emocional. En un ritual, dice Artaud, todos son protagonistas. No hay espectadores y actores. El que está en el ritual, en el momento del ritual, asiste al ritual, es parte del ritual. Todos son celebrantes del ritual. ¿Sí? No hay división. Y bueno, Artaud en su teatro busca destruir la división actor-espectador. El ritual da lugar a una purificación del alma. Uno entra apestado, con el alma apestada, y sale con el alma purificada. A través de recuperar esa energía primitiva que el rito permite que emerja, hay una purificación del alma. Uno sale del ritual más livianito, podríamos decir. Sale con ideas elevadas, con el espíritu elevado, donde salís del ritual y todo lo mundano de la sociedad, y tener que pagar la luz, el ABL, y llevar a los pibes a la escuela, y todo eso ya no tiene sentido. Porque es metafísico, ¿no? Y porque uno sale trascendido de un espectáculo ritual. Uno, dice Artaud, tiene que salir del teatro con esta sensación de purificación. Y sobre todo con un estado que Artaud lo denomina luminidad. La luminidad, dice Artaud, es un estado, es una zona en la que uno no abandonó del todo un estado y tampoco se terminó de meter en el otro estado. Es muy de la meditación, esta idea artodiana de luminidad. Es muy de la meditación donde uno, que aparte es re difícil, yo medité un tiempo pero no demasiado, es muy difícil meditar, sobre todo para mí que la cabeza me va a 150 km/h. Hay un momento en el que uno no abandona un pensamiento, es la bisagra entre un estado y el otro. Ese estado, dice Artaud, que es muy propio del ritual, hay que generárselo al espectador. ¿Por qué? Porque ese estado de luminosidad, para el actor, es el estado que permite coercionar la disciplina y la inspiración. Que también es un poco contradictorio, ¿no? Porque justamente cuando hablamos de inspiración, hablamos de un acto creador
medio improvisado. ¿Sí? Y justamente para Artaud, en realidad por el contrario, todo tiene que estar medido hasta en su más mínimo detalle. Pero bueno, Artaud dice que a través de la luminidad, la inspiración y la disciplina pueden coexistir a través del teatro. Quiero leer algo del teatro y la peste, ¿sí? Para comprender un poco cómo Artaud describe el estado del apestado. ¿Sí? Claramente, Artaud atraviesa varias epidemias a lo largo de su vida, ¿no? Y se encarga de estudiar cómo funcionan para hacer toda una analogía. Y así es como Artaud describe al apestado, ¿no? Tiempo antes de la aparición de algún malestar físico o psíquico muy notorio, el cuerpo se cubre de manchas rojas que el afectado percibe en el momento que comienzan a ennegrecerse. Sin tiempo para sentir miedo, experimenta en la cabeza un calor afiebrado, la siente de enorme peso y va a dar al suelo. A la par que lo invade una intensa fatiga provocada por la sucesión de una terrible fuerza magnética, las moléculas fraccionadas y llevadas a una total confusión que lo hace sentir como si enloquecieran, y, atropellándose, fueran a perforar sus carnes. Su estómago en rebeldía experimenta la ingrata sensación de que las vísceras saldrán despedidas por la cavidad bucal. Su pulso decreciente a ratos hasta ser imperceptible, a ratos se desata como cabalgadura desbocada, acompañando la fiebre cada vez más intensa, el fluir enloquecido de las fuerzas del espíritu. El pulso y los febriles latidos del corazón se intensifican, haciéndose cada vez más fuertes, pesados y provocadores de desánimo. Los ojos que enrojecen, se inflaman desmesuradamente, se vuelven vidriosos a continuación. La lengua jadeante, que cambia su coloración a blanca, después a roja y posteriormente a negra, como si la carbonizara el ataque del fuego. Todo ello anuncia una conmoción orgánica que no tiene antecedentes. Prontamente los humores corporales, sacudidos por tormentas subterráneas, buscan escape. En el centro de las manchas surgen puntos que arden y alrededor de la piel se forman ampollas semejantes a burbujas de aire. Y estas aparecen bordeadas por círculos. El círculo exterior, al igual que el anillo de un Saturno incandescente, delimita el extremo de un bubón. El cuerpo se cubre de manchas puruleantes, los bubones. Y de la misma manera que los volcanes tienen ciertos asentamientos en la Tierra, los bubones se inclinan por determinados puntos del cuerpo humano, alrededor del ano, las axilas, en lugares propios donde las glándulas desempeñan su función vital. Surgen los bubones para que a través de ellos el organismo expulse la pudredumbre interior y con frecuencia la vida. Se produce entonces una deflagración limitada que indica que el centro vital no ha mengueado su fuerza, con lo que cabe esperar una remisión del mal y tal vez una cura. Como el cólera blanco, la peste más dañina es aquella que oculta los síntomas. Y después sí, al abrir el cadáver, bueno, cosa tremenda. Pero está bueno esto, como el cólera blanco, la peste más dañina es aquella que oculta sus síntomas. ¿Sí? Es decir, estamos todos apestados por una peste que se llama civilización. ¿Sí? Y el espectador tiene que experimentar y sentir toda esta sensación que Artaud escribe en El teatro y la peste. Le tiene que exceder la fuerza,
le tiene que exceder este impulso vital. ¿Sí? Artaud lo que dice es, los órganos que ataca la peste son dos: la cabeza y los pulmones. Es decir, los únicos dos órganos que la persona controla a voluntad. O sea, hay una voluntad en el acto de purificación. ¿Sí? El espectador tiene que querer purificarse. ¿Sí? Esto es importantísimo. Y compara al estado del espectador con el estado de un apestado, que está exaltado, que no es dueño de sí, que no puede controlarse, que hay una fuerza que lo excede. Y ahora que yo transité estos 15 días de apestado, hay algo de aquí y ahora, en el estado de fiebre, que te coloca muy en el presente. Tener fiebre, sentirte mal, sentir que el cuerpo te cae, digo, realmente el pensamiento, hay un momento en el que se anula, decís, la puta madre, no puedo creer cómo me siento, y se caen los pensamientos que uno tiene normalmente. Uno siempre tiene como pensamientos recurrentes y normales. La verdad que en el estado apestado en el que estuve, se te van, se te caen. O sea, no puedes pensar en otra cosa que en el estado de mierda en el que te sentís. Y hay un aquí y ahora importantísimo que el ritual, dice Artaud, en el ritual es absoluto. El ritual, dice Artaud, es tiempo presente absolutamente todo el tiempo. Es aquí y ahora, ese famoso aquí y ahora que buscamos los actores, es todo el tiempo, dice Artaud. Durante todo el tiempo de representación. No importa cuánto tiempo dure, vieron que los rituales en general, bueno, él convive con los tarahumaras y asiste a rituales obviamente larguísimos, que duran horas. El tema es que Artaud no puede darle peyote a todos los espectadores porque se hacen todo loco. Con lo cual, bueno, hay una cierta imposibilidad de generar ese estado particular en el espectador, porque Artaud está bajo el efecto de alucinógenos y además está loco. Además ve cosas y escucha cosas en un estado normal, si se quiere. Pero él se hace de todas estas figuras para explicar lo que el teatro tiene que generar. ¿Sí? Y por momentos es contradictoria la obra de Artaud. Y está bien que así sea, porque bueno, después uno interpreta. Me parece que los grandes escritores son los que se van contradiciendo a lo largo de su obra, porque van evolucionando. Artaud habla de que no hay que poner en escena obras ya escritas, hay que poner en escena ideas y temas como el caos, la revolución, la muerte, cataclismos culturales, y sin embargo después él, en su propio libro, bueno, hace toda una descripción de los temas, que bueno, cuando habla de los temas, habla de temas que produzcan acción. Después habla del espectáculo, dicen todo espectáculo habrá un elemento físico y concreto, para todos perceptible. Y finalmente habla de los temas, ¿sí? Y del programa, en realidad. Y él hace toda una descripción de cómo es un temario, un cronograma del teatro de la crueldad. Y él dice, hay que poner en escena, sin preocuparnos por el texto escrito, una adaptación de alguna obra de Shakespeare. 2. Una obra de Léon Paul Farc, de extrema libertad poética. 3. Un fragmento del Zohar,
la historia de Rabí Simeón. 4, la historia de Barba Azul, porque dice que tiene una nueva idea de erotismo y crueldad. 5, la caída de Jerusalén de acuerdo a la Biblia. 6, un cuento del Marqués de Sade, porque dice que tiene una violencia exteriorizada. 1 o varios melodramas románticos, el Wojciech de Buchner y obras del viejo teatro isabelino. Bueno, serían obras de Marlowe, obras de Ben Jonson, obras de un poco antes que Shakespeare, digamos. Con lo cual, bueno, hay una pequeña contradicción, pero a Artaud lo que le interesa de estas obras son los temas. Y bueno, por eso le encanta Shakespeare. Shakespeare es envidia, es rencor, es muerte, es pasión liberada. Los Cenci. Los Cenci es la obra más larga de Artaud. No escribió tantas obras de teatro, pero Los Cenci él pudo llevarla a cabo, pudo representarla. La historia es real de Los Cenci, él se basa obviamente en una historia real del siglo XVI. Y básicamente lo que hay que entender de Artaud para entender esta idea de teatro metafísico es que la obra no es una obra necesariamente realista, ¿sí? Por lo menos no realista como la venimos analizando nosotros dentro de los términos de realismo, ¿sí? Artaud trabaja no con personajes concretos, sino con arquetipos, ¿sí? Artaud siempre en sus obras pone en escena arquetipos. El arquetipo del mal, como es Cenci, el arquetipo de la hija, que es la inocencia, perdida. Y hay, sobre todo, una perversión, ¿sí? Digo, el padre viola sistemáticamente a sus hijas, odia a su mujer, hace un festín para celebrar que los hijos murieron, el cura dice que no cree en Dios, o sea, hay una perversión de los valores constantemente en boca de los personajes que uno menos creería que van a pervertir, ¿sí? Artaud trabaja siempre en sus obras con el exceso. Exceso de maldad, exceso de crueldad, inclusive las hijas, exceso de puritanismo, si se quiere, ¿no? Porque no se va. De ahí, sí, ahí. Está bien, siglo XVI, entendemos el contexto. El duque de Cenci es un hombre muy poderoso. Entendemos que tiene un castillo enorme donde transcurre la obra. Pero bueno, qué sé yo, te podrías rebelar de última e irte. Inclusive hablan de matarlo, no lo hacen. Trabaja siempre con el exceso para lograr lo que desea. Él en su puesta de los Cenci piensa en todo lo que va a pasar de acuerdo al efecto que quiere generar en el espectador. ¿Sí? Obviamente, bueno, esto es coherente con su tipo de teatro. Pero vamos a ir un poquito a desmenuzar la obra, ¿sí? Siempre la obra transcurre en un ambiente de fatalidad absoluto. Esto en general pasa siempre en las obras de Artaud. Hay un ambiente tenebroso de fatalidad, de muerte, muy parecido a Shakespeare, en cierto sentido. Lo que pasa es que para Artaud son muy importantes las didascalias, así como en Shakespeare no existían las didascalias, porque en realidad no hay didascalia de Shakespeare. Todas las obras de Shakespeare donde lean didascalias las agregó el traductor. Shakespeare no escribía ni siquiera entrar, salir, nada. Que es un problema aparte, porque hay veces que no sabes cuándo el personaje terminó de entrar en las obras de Shakespeare.
Pero para Artaud son muy importantes las didascalias. En el acto 2, escena 1, dice, el día está terminando. En la escena 2 dice, las tinieblas envuelven todo. En el acto 3 dice, en tinieblas. ¿Sí? Todo siempre transcurre como en ese ambiente sombrío. En la página 6, Artaud hace referencia a la palabra directamente, ¿sí? Lo que dice, siempre en boca de Sensi, obviamente, poniendo las verdades absolutas que él cree del teatro. Lo que diferencia los hechos de la vida de los del teatro es que en la vida se hace más y se dice menos, y que en el teatro se habla mucho para hacer muy poca cosa. Sin embargo, yo restablecería el equilibrio y lo restablecería en prejuicio de la vida. Lo restaría de mi numerosa familia. ¿Sí? La poca importancia que tiene para la palabra, para él, ¿no? Un teatro muy difícil de llevar a cabo, porque las didascalias son muy difíciles, a veces, de poner en escena. En la escena 3, dice, Sensi, Camilo, Beatriz, Lucrecia e invitados, entre los cuales está el príncipe Colonna, gran cantidad de maniquíes. O sea, hay que poner maniquíes en el escenario. ¿Sí? Artaud cree en la puesta de los maniquíes, muy, muy propio de Gordon Craig, que creía en una super marioneta que reemplaza al actor. Bueno, la escena recuerda más o menos a las bodas de nada, pero más bárbara. ¿Por qué puso eso? Vuelan al viento los cortinados púrpura y caen en pesados pliegues sobre las murallas. Repentinamente, al levantarse el telón, estalla la escena de una orgía furiosa, pintada como el tropelo ale. Las campanas de Roma, bueno, vamos por partes. Estalla la escena de una orgía furiosa, digo. ¿Qué hacemos? ¿Una orgía arriba del escenario? O sea, está todo el tiempo en las obras de Artaud, bueno, podés hacer una orgía, pero, por ejemplo, hay otra obra de Artaud en la que dice que las arañas van subiendo al escenario, se meten en el sexo de la mujer y la hacen explotar. Y no existía el CGI. Digo, hay una cierta imposibilidad de llevar muchas cosas de las que Artaud escribe, pero está bien, porque lo importante es el efecto que genera, ¿sí? No es que sea importante hacer una orgía arriba del escenario, porque aparte la orgía es para celebrar que mueren los hijos, digo, es tremendo. Pero es esta idea lo que hay que llevar en escena, este terror, esta crueldad, justamente. Porque aparte, si uno lo analiza un poco, decís, bueno, nunca estuve en una orgía, pero ¿qué es una orgía? Y la orgía es un quilombo de cuerpos, es una indeterminación de partes, es una serie de ruidos y de chirridos que salen de todos lados. Es un quilombo. Bueno, digo, llevemos entonces esa idea a la escena. Me parece que hay que interpretar las obras de Artaud cuando leemos las Didascalias desde ese lugar. Desde el lugar de ver un montón de gente con maniquíes en el medio y generar esa sensación de caos, de desorden. ¿Sí? Sobre todo porque después hay mucha, en la obra, hay mucha didascalia de entrada, de salida, de agarro, que bueno, también tiene que ver con esta idea de Artaud de que todo esté pautado y medido arriba del escenario. ¿Sí? En la página 13, la didascalia de los invitados. Los invitados aparecen en desorden por todos lados, se pisotean enloquecidos y avanzan como si fueran a una batalla, pero la batalla de fantasmas. Salen como para atacar fantasmas. Los brazos en alto como si tuvieran en las manos una lanza o un escudo. Artaud trabaja todo el tiempo por figuras. ¿Sí? Si nos tomamos literal el teatro de Artaud, perdemos, es imposible de llevar a cabo. ¿Cómo atacás a un fantasma?
pero está buena, aún así vuelve a aparecer la idea del fantasma. ¿Sí? Esta idea de esta indeterminación, ¿no? Porque aparte, la imagen está buena, como si fuesen a una batalla, pero una batalla de fantasmas. ¿Cómo vas a una batalla de fantasmas? O sea, ¿cómo luchás contra algo que ya está, cómo matás algo que está muerto? ¿Cómo luchás contra algo que es corpóreo, pero a la vez no es corpóreo? Digo, angustia. O sea, a mí si decís, che, Nico, una guerra en Esparta o una guerra contra fantasmas. Y prefiero la guerra de Esparta, por lo menos mato gente de verdad, ¿viste? Una guerra de fantasmas es una angustia que sí, no estoy haciendo nada. Pero una guerra de fantasmas es impotencia. Digo, porque el fantasma te deja que lo toques cuando él quiere. Entonces, nada, le voy a pegar, se hace invisible. Me pega él, me pega porque se hace corpóreo. Entonces digo, angustia, ¿sí? Impotencia. Bueno, todo eso es lo que busca generar el teatro artodiano, ¿sí? Después en la 14 hay una figura muy interesante, en la didascalia también, una calma extraña flota en la escena, algo como un sonido de violín vibra muy alto y suavemente. ¿Cómo vibra muy alto y suavemente? O sea, es imposible. Pero en Artaud todo el tiempo aparecen referencias a la música, a lo musical. Para Artaud es muy importante la música, y Artaud va a tratar de generar un nuevo tipo de música en sus obras. Artaud va a investigar el sonido de cosas que no son instrumentos musicales, y va a hacer música con eso en escena. Busca sonidos que muchas veces no acompañen a la acción, ¿sí? Que vayan totalmente en contra de la acción. Todo para descolocar, para que la posibilidad de sentido no sea unidireccional. Y después hay algo muy interesante en un diálogo que Lucrecia tiene con Sensi, en la página 19. Eso es tiranía, le dice Lucrecia. La tiranía es la única arma que me queda para luchar contra la guerra que ustedes traman. No hay más guerra que en tu cabeza, Sensi. Hay la que ustedes me hacen y que sé todavía mejor devolvérselas. Atrévete a decir que no has sido tú la que has sugerido a mi hija transformar el banquete de la noche en un encuentro de asesinos. Que me lleve Dios si he tenido pensamientos contra usted. Cuando el crimen no les basta, ustedes usan la calumnia criminal. Como mi espíritu demasiado perspicaz les molesta, han tratado de hacerme encerrar como un loco. Tú, mi hija Beatriz y mis hijos, de quienes justamente la providencia que invocas me acaba de liberar, todos eran parte del inmundo complot. Me ahogo, dice ella. No culpe más que a usted misma el aire que respira. Déjeme buscar algún lugar donde pueda temblar en paz, le dice ella. Bueno, y la manda ahí, le dice que los manda para otro lado, para Petrella. Transcurre en Roma la obra. Yo en tu lugar esperaría un tiempo para tomar aliento antes de seguir acusándonos. Respirar en este ambiente infectado. Solo su imaginación sacrílega ha creado la atmósfera que a usted lo enferma, le dice ella. Si estoy enfermo, es solo a mí que me corresponde liberarme. Por el momento, a ustedes las tengo aisladas. El hombre como artífice de su propia destrucción. ¿Sí? Esta idea barroca, el peor enemigo del hombre es el hombre, está todo el tiempo puesta en Artaud. Cómo los personajes sufren porque sufren. Porque quieren sufrir, porque no les queda otra. La vida del ser humano es martirio, es sufrimiento. ¿Sí? Y después tiene figuras interesantes. En la página 22, los personajes caminan, pero no se mueven, dice. Una pausa. Se los oye volver a caminar, pero sus cuerpos no avanzan nada.
es desconcertante, ¿sí? Y aparece más de una vez esta imagen de los cuerpos que caminan pero no se mueven. Me hace acordar mucho a la hora de la clase pasada que no tuvimos, Esperando a Godot. Los personajes caminan y no se mueven. ¿Sí? Hay ahí una paradoja interesante para analizar. El hombre que cree que avanza y en realidad no se está moviendo para ningún lado. Y Beatriz habla sobre los locos. Ahora me doy cuenta de lo que sufren los locos. La locura es como la muerte. Yo estoy muerto y mi alma se aferra a la vida. No consigue liberarse. Hay un punto en el que Artaud desearía estar muerto. Pero no puede matarse. Yo creo que no. Tiene una turbación tan grande en el alma que no se puede matar. ¿Sí? Y en la página 42 es lo más parecido al ritual. Todo el grupo se ordena como una especie de marcha al suplicio que estalla con un ritmo inca en 7 tiempos. ¿Sí? Acá está contenida toda la historia de Artaud, su viaje a México, y sobre todo el ritmo inca lleno de percusión, ¿sí? Tambor, que genera automáticamente la sensación de ritual. ¿Sí? Yo me imagino esta obra puesta todo el tiempo con una serie de tambores haciendo un sonido monótono y constante que, claro, te lleva a otro lugar. Durante la obra debe durar más o menos una hora, ¿sí? Un poquito más de una hora. Toda una hora y cuarto, ponele, todo un ritmo constante durante una hora y media. Claramente te coloca en un lugar otro, ¿sí? Lo que Artaud busca constantemente, sobre todo a través de la música, es generar un clima otro, en un ambiente otro, en un lugar otro. Y finalmente lo que quiero destacar es la palabra como cosa, que es esto que a él tanto le importa en el teatro. Hay muchas alusiones, ¿sí? A la palabra como cosa. Cuando cae el telón, en la página 38, aúlla desesperadamente mientras cae el telón. Un aullo, digo. Todo el tiempo aparecen referencias a ruidos de animal. Al mismo tiempo estallan aterradoras fanfarrias cuyo sonido va en aumento. Y cae el telón, o sea, va en aumento y cae el telón. ¿Sí? El efecto es muy fuerte. Pero nunca hay una referencia a la palabra como palabra, sino a la palabra como una cosa material real, que es tan real como el cuerpo del actor o como la escenografía. Al margen de que él no utilizaba mucha escenografía, en general no utilizaba vestuarios convencionales, utilizaba otro tipo de vestuarios que muchas veces no tenían nada que ver. Después, siempre en la didascalia, ¿no? Mezclados con el viento se oyen voces que pronuncian el nombre de Sensi. Primero en un tono prolongado y agudo, y después como el compás del péndulo de un reloj. Sensi, 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 Sensi. Y aparece Sensi, enfrenta las voces, grita en la tormenta. Y bueno, ¿qué? Y tiene un diálogo Sensi con las voces. Claramente una apuesta, una obra muy interesante para poner en escena. En cuanto a, bueno, a la dificultad que genera hacerlo, ¿no? Pero yo creo que, si bien el teatro, como Artaud lo concebía, es imposible de llevar a cabo, creo que heredamos de él directamente la importancia de esta idea del teatro como ritual, el teatro como un espacio sagrado, el teatro donde las cosas significan de otra manera, nada que está arriba del escenario puede estar porque sí, todo tiene una significación diferente, y
y el teatro como un ritual, como un lugar otro que genera otro espacio, otro ambiente. Para mí lo más importante de Artaud es poder entender que desde todos los signos del teatro, toda la puesta en escena tiene que generar un ambiente y un clima determinado para la obra. No puede ser que un espectador esté con el teléfono volviendo en WhatsApp en la mitad de la obra. ¿Sí? Te coloca en un espacio otro. Artaud lo que quiere es colocar al espectador en un espacio otro para que le pasen cosas arriba del escenario. Y tomar el mal, tomar la crueldad, tomar la peste, tomar lo peor del ser humano, llevarlo al escenario, pero utilizarlo como una fuerza y como una energía renovadora. Me parece que ahí está lo interesante de Artaud. Artaud nos reconcilia con ese costado oscuro del ser humano. Bueno, él lo revitaliza y lo lleva a un lugar idílico. Pero para mí lo importante es esto, es la reconciliación que Artaud nos permite con lo sagrado del teatro y con este lado oscuro del actor y de la persona, ¿no? Buscar esto que tenemos en común todos en el escenario. Me parece que es lo más importante a la hora de pensar en teatro Artaud. Bueno, 12:59. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Es difícil, trabajar Artaud es difícil y es arena. Artaud es arena, cuando lo agarrás se te escapa entre los dedos. Porque lo lees, lo relees y necesitas hacer un esfuerzo intelectual para comprender lo que dice. No tenemos filmación para ver una puesta de él, para terminar de entender lo que quiere, qué carajo quiere en el escenario. ¿Viste? ¿Qué querés? ¿Una orgía? ¿Un tipo desnudo? Decime qué querés y yo lo pongo, ¿viste? Pero se nos escapa. Pero sin duda le devuelve al teatro la vitalidad, Artaud. La vida se la devuelve al teatro Artaud. Un teatro muerto, opaco, donde todo pasa por la palabra, aburguesado. Artaud le devuelve, o por lo menos intenta, ¿sí? Pero hasta inclusive hoy en día hay gente que viaja a México a buscar convivir con los tarahumaras después de haber leído Artaud. Bueno, Spinetta escribe un disco que se llama Artaud, y él dice que lo escribe como resultado de lo desgarrador que es leer su obra. Y en esta época de pandemia adquiere una actualidad que me parece fantástica. Por eso cuando dicen de la pandemia vamos a salir mejores o vamos a salir peores, y Artaud tiene razón, la pandemia saca lo que es de las cosas. La peste te dice que el bueno se hace más bueno y el malo se hace más malo. Y el que ayuda, ayuda más, y el que no ayuda, no va a ayudar tampoco. No salimos ni mejores ni peores, salimos como somos, pero sin barreras sociales. Y bueno, lo escribieron en 1900 y pico, ¿no? Eso es lo loco, la actualidad que tiene.